Bendiciones, hermanos y hermanas. La liturgia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo III, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. La cátedra literalmente es la sede del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y de la enseñanza evangélica que como sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y a transmitir a la comunidad cristiana. Por eso podemos decir que la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, donde Jesús reunió a sus discípulos para la última cena y donde recibieron con la Virgen María el don del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro se trasladó a Antioquía, ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos, nos dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Allí Pedro fue el primer obispo y esto explica por qué Antioquía tenía una fiesta propia de la Cátedra de Pedro que se celebraba el 22 de febrero. Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del Orbis, la tierra donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por eso la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar todo su rebaño. Hacia 1960 hubo dos fiestas de la cátedra de San Pedro, una el 18 de enero, referida a la sede de Roma, y otra el 22 de febrero, referida a la sede de Antioquía. En 1960, Juan XXIII unificó ambas fiestas, suprimiendo la del 18 de enero. O sea, quedó pues la que tenemos hoy en día, la del 22 de febrero. Cristo mismo confirió al apóstol Pedro la autoridad pastoral y magisterial, como recuerda el evangelio elegido por la liturgia para esta fiesta. Dos testimonios nos ayudan a entender su significado y valor. San Jerónimo escribe al obispo de Roma: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma allí donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso me pongo en comunión con vuestra beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia, dijo San Jerónimo. Y San Agustín dice también al respecto: la institución de la solemnidad de hoy tomó de nuestros predecesores el nombre de cátedra por el hecho de que se dice que el primer apóstol, Pedro, ocupó su cátedra episcopal. Por lo tanto, las iglesias honran con razón el origen de esa sede, que por el bien de las iglesias el apóstol aceptó. El evangelio que corresponde a esta fiesta de la Cátedra de San Pedro es el evangelio de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dice el evangelio: Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es?
Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como en este evangelio, pues, en esta confesión de fe que hace Pedro, Jesucristo edifica su iglesia. Entonces la iglesia es de Cristo y Cristo ha dejado una autoridad visible, una autoridad suprema en su iglesia, y esa autoridad pues es Pedro. Pero es sobre la fe de Pedro que edifica esta iglesia. Dice el Señor, mi iglesia, le dice estas palabras, donde ahí es como, aquí está el fundamento del primado de Pedro, de lo que hoy pues celebramos la cátedra de San Pedro. Dice así, luego que Pedro pues hace esta confesión de fe, dice, cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de todos los apóstoles, responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues en base a esta fe, el Señor dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor dice, mi iglesia, que Él va a edificar sobre este fundamento visible que es la autoridad de Pedro. Entonces, ahí se fundamenta la autoridad del Papa. El Papa, que es sucesor de Pedro, aquí está el fundamento bíblico, donde se fundamenta su primado. La iglesia pues es de Cristo. Hay una sola iglesia y Cristo ha dejado pues una autoridad visible, un magisterio cuya autoridad suprema pues está en el Papa. Y el Señor promete que las fuerzas del infierno, las fuerzas del mal no podrán hundir a esta iglesia. Está garantizado que esta iglesia estará firme, bien fundamentada, porque es Cristo quien la edifica, quien la gobierna, a través del sucesor de Pedro. Y luego viene aquí, ya de una forma simbólica, pues cómo se expresa esa autoridad suprema que ejerce el Papa. Dice el Señor, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí está el poder, la autoridad, el poder de Cristo que se le confiere a Pedro. Pedro ejerce esta autoridad en nombre de Cristo. Es Cristo que gobierna la iglesia, es Cristo quien la gobierna, pero a través de esta autoridad visible que Él ha dejado en su iglesia. Entonces vamos a destacar dos aspectos, puedo destacar en base al evangelio que hemos escuchado, que nos dan el sentido pues de esta fiesta de la cátedra de San Pedro. Primero, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, porque Mesías significa Cristo, y Mesías y Cristo significan ungido. Dice, Jesús interroga a los suyos, y después de haberles preguntado sobre lo que la gente piensa de él, estrecha el campo y les pregunta, ¿quién decís que soy yo? Una pregunta que viaja a través de los siglos para subrayar que la fe en Jesús es la fe en Dios, en el Señor Jesucristo, y que está ligada al papel de Pedro y de sus sucesores. Es decir, Jesucristo pues primero pregunta quién dice la gente que es Él, luego le pregunta directamente a los apóstoles quién dicen que soy yo, y Pedro pues responde, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces esta es la fe, en esta fe sobre esta fe de Pedro, esta es la fe de la iglesia que confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Entonces en base a esta fe el Señor va edificando su iglesia.
Y esa fe pues está protegida, esta fe está unificada en torno a la autoridad de Pedro. Entonces viene el segundo aspecto que vamos a mencionar a continuación. Entonces, la barca de la iglesia tiene a Cristo como su fundador. Es Cristo quien funda la iglesia, es Cristo quien edifica la iglesia, quien guía la iglesia, pero ha dejado una autoridad visible, que es signo, es fundamento de la unidad de la iglesia. Y es el segundo aspecto que menciono a continuación, la unidad. Pedro, su autoridad, y el Papa, pues hoy en día, que es el sucesor de Pedro, simboliza eso. Es el signo, el fundamento de la unidad de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Pedro y sus sucesores, elegidos como principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión, son un punto de referencia al que mirar para seguir el camino de la vida con confianza y seguridad. Es decir, la iglesia no solamente es una realidad espiritual, la iglesia también es un cuerpo visible y por lo tanto tiene una autoridad visible, todo un magisterio, los obispos, los cardenales, pero la máxima autoridad pues está en el sucesor de Pedro, que es el Papa, que en nombre de Cristo preside, gobierna la iglesia. Pero es Cristo quien está edificando la iglesia a través de su magisterio que él ha dejado en su iglesia. Entonces el Papa es el signo, el fundamento de la unidad de la iglesia, de la comunión de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Entonces el Papa es como el referente en el cual nosotros pues expresamos y vivimos nuestra fe. En torno al Papa pues nos mantenemos en la misma fe y nos vamos construyendo como iglesia de Cristo. Celebrar la cátedra de San Pedro significa, por tanto, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Está escrito en la palabra de Dios que hay un solo rebaño, como hay un solo pastor. Ese único rebaño pues es el pueblo de Dios. En la Biblia, pues en el Antiguo Testamento se dice que es el pueblo de Israel, pero ya en el Nuevo Testamento se habla de un nuevo pueblo que es la iglesia, donde todos estamos llamados a formar parte de este pueblo para acceder a la salvación. Entonces, esta iglesia, este nuevo pueblo de Dios, tiene una fe, solamente hay una fe, la fe en Cristo Jesús, como el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esta fe es la que nosotros vivimos. Confesamos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y el Papa pues es como ese referente, como el signo, el fundamento para asegurar esa unidad de la iglesia como comunión. Entonces hay que mantenernos unidos en torno al sucesor de Pedro, porque de esa manera mantenemos la unidad, la comunión en la misma fe. Entonces este día pues es un día muy propicio para orar por el sumo pontífice, el Papa Francisco. Oramos por él para que el Señor le asista siempre con su Santo Espíritu, le dé sabiduría y prudencia para gobernar a toda la iglesia, sobre todo en estos tiempos difíciles donde hay tantos desafíos y donde se quiere poner en cuestión la verdad de la fe, la verdad de la palabra de Dios, lo que la iglesia enseña. Oramos por el Papa, por su salud también, para que el Señor le fortalezca y le ayude a ejercer este sagrado ministerio y llevar adelante la iglesia. Nosotros pues de nuestra parte, orar por él, mantenernos unidos a él y cuidar pues nuestra fe, esa fe que hemos recibido, porque en la medida que profesamos esta fe, vivimos esta fe y damos testimonio de esa fe con nuestra vida, de esa manera vamos haciendo el camino de nuestra salvación y vamos contribuyendo a que los demás también pues hagan ese camino hacia la salvación. Entonces vamos a cerrar este espacio con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.